hoy 11 de abril del 2016, señaladas las 18 horas con 30 minutos, nos encontramos reunidos en sala 3 del Juzgado de Fiscales del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl para desahogar la audiencia de continuación de juicio que se deduce de la causa penal 439-2015, seguida en contra de Miguel Raúl Rivas Aldrete por el hecho delictuoso de robo en agravio de Hugo Osvaldo Monasterio Méndez. Con fundamento en el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales, hago de su conocimiento que la presente audiencia será presentada por el juez maestro en Derecho Procesal Penal Felipe Agustín Juárez Nájera. Gracias. Con los datos de identificación proporcionados por el compañero auxiliar de sala, damos continuidad a este juicio. Pido a las partes comparecientes, si son tan amables, de proceder a su presentación. Licenciada Jaimes, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Soy la licenciada Olga Jaimes Araniz, agente del Ministerio Público con número de gafete 227. Hasta el momento no han variado mis datos personales. Es cuanto, gracias. Gracias. Licenciado de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Comparece ante este órgano el licenciado José Alberto de la Cruz Conde, quien se identifica con copia certificada de la cédula profesional 6399-109, con los mismos datos de localizaciones. ¿Cuántos, señoría? Gracias. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. ¿Tu nombre completo y correcto, por favor? Karen Andrea Rivas Aldrete. ¿Mismo domicilio? Sí, su señoría. Gracias. Por acreditada la personalidad de la licenciada Jaimes como fiscal, asimismo por acreditada la personalidad del licenciado de la Cruz Conde como defensor privado, por acreditada la personalidad de Karen Andrea Rivas Aldrete como tutora definitiva del inimputable Miguel Raúl Rivas Aldrete, y desde luego por reiterado los domicilios proporcionados para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, y sin perder de vista que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda resolución o todo acto de molestia emitido por una autoridad debe de estar debidamente fundado, motivado y sobre todo por escrito, tal y como también lo indica el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales. Para el Estado de México, en estos momentos muestro a las partes comparecientes la pieza escrita que contiene la sentencia o la resolución a través de la cual resuelvo de manera definitiva la situación jurídica de Miguel Raúl Rivas Aldrete. Desde luego que en esta pieza escrita se contienen todos y cada uno de los argumentos lógico-jurídicos a través de los cuales la emito. Sin embargo, tal y como lo dispone el artículo 382, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estos momentos únicamente voy a proceder a explicar el sentido de esta resolución, con independencia de que la Fiscalía, la defensa privada, incluso usted, Karen, pueden solicitar copias de esta pieza escrita. Sobre todo también, si es su deseo, copias certificadas para que se verifiquen esos argumentos jurídicos. En ese sentido, Karen, una vez que, tomando en cuenta que usted es la tutora definitiva del inimputable Miguel Raúl Rivas Aldrete, voy a proceder, insisto, únicamente a explicar cómo resuelvo su situación jurídica. Bajo este panorama, desde luego, debo decir que soy competente por razón de la materia penal para dictar esta resolución, puesto que el hecho delictuoso que se le atribuye al inimputable Miguel Raúl Rivas Aldrete lo es el de robo con una modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Con relación al territorio, si bien es verdad que estos hechos ocurrieron en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, pues advierto del auto de apertura a juicio que diera origen a esta causa. En su debida oportunidad, la jueza de control aceptó la competencia que le fue declinada por el juez de control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, el día 8 de septiembre del 2014. De la misma manera, pues advierto que estos hechos tuvieron verificativo el día 31 de mayo del 2014, época en la que ya estaba vigente este sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral. Por todo ello, insisto, soy competente para dictar esta sentencia. Debemos recordar que la conducta que la Fiscalía atribuyó al inimputable Miguel Raúl Rivas Aldrete en sus alegatos de apertura y sobre todo en los alegatos de clausura, consistió en que el 31 de mayo del 2014, aproximadamente a las 22 horas con 25 minutos, en la parada de combis de Perinorte, que se ubica en la avenida Sierra Vieja, esquina con la calle Prolongación Jalpa, de la colonia del Parque del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Miguel Raúl Rivas Aldrete desapoderó
a Hugo Osvaldo Monasterio Méndez de un teléfono celular de la marca iPhone 4, color blanco con gris, y de la cantidad de 100 pesos a través de la violencia moral. Esta conducta, desde luego, a mi juicio, considero que no se encuentra debidamente acreditada. Ello a pesar de que se incorporó a juicio, a través de su lectura, la entrevista de Hugo Osvaldo Monasterio Méndez. Ello, desde luego, a pesar de los esfuerzos hechos por este unitario en lograr su comparecencia o lograr su domicilio, pues no se logró ubicar a esta persona. Por ello se permitió la lectura de la entrevista de Hugo Osvaldo Monasterio Méndez. Insisto, de su contenido se revela cómo él hace del conocimiento en su debida oportunidad ante el fiscal, la forma en cómo fue desapoderado de su teléfono celular de la marca iPhone 4, color gris, y de la cantidad de 100 pesos a través de la violencia moral. También se incorporó a juicio la entrevista de Tania Anaí Rico Flores. Desde luego también se permitió la lectura de este registro anterior al ignorarse su residencia actual. Sin embargo, considero que no es oportuno concederle el valor probatorio que la Fiscalía pretende por tratarse únicamente de un antecedente de la investigación que de ninguna manera me sirve a mí para emitir una sentencia de condena, puesto que no debemos perder de vista que las testimoniales deben de rendirse en mi presencia. Las declaraciones de todas las personas que intervengan en un hecho delictuoso deben de emitirse en mi presencia y desde luego siguiendo las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Desde luego también la propia legislación adjetiva penal establece que no puede sustituirse una declaración personal por la lectura de un antecedente de investigación, lo que sucede en el caso. Por eso no le concedo valor a estas entrevistas en los términos pretendidos por la Fiscalía, puesto que se quebrantaría el principio de contradicción que rige este sistema de justicia penal al no permitirse, en su caso, a la defensa privada de llevar a cabo los contrainterrogatorios respectivos para acreditar su teoría del caso. De la misma manera, pues, no debemos perder de vista que se llevó a cabo la declaración de Raimundo Solís Méndez, y esta declaración efectivamente se desahogó tal y como lo dispone la ley, a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios respectivos, pero de su contenido advierto que a él no le constan los hechos, no le consta la forma y términos en cómo la víctima narró ante el agente del Ministerio Público en su respectiva entrevista. Por ello, esta declaración, desde luego, no es suficiente para acreditar la teoría del caso de la Fiscalía. De la misma manera, debemos recordar que se incorporó a juicio la declaración de Roberto Aldana Flores, y esta declaración, desde luego, también pues se incorporó a este juicio a través del interrogatorio y los contrainterrogatorios respectivos. Roberto Aldana Flores nos indica la forma y términos en cómo logró el aseguramiento de Miguel Raúl Rivas Aldrete a petición de la víctima de este hecho delictuoso. Sin embargo, al no comparecer Hugo Osvaldo Monasterio Méndez ante esta presencia judicial, pues esta declaración del oficial Roberto Aldana Flores es insuficiente para acreditar la acusación que hace la Fiscalía, puesto que tampoco fue testigo presencial de estos hechos. Incluso, si bien es verdad que él fue la persona, según su dicho, que al revisar al inimputable le encontró en su poder el teléfono celular, 100 pesos y el objeto utilizado para ese fin, pues no menos cierto es que en presencia de este juez de ninguna manera se exhibió esa evidencia material para que en su caso el propio elemento policíaco reconociera esos objetos como aquellos que en su caso tuviera el inimputable al momento de su detención. Por ello, esa declaración
a mi juicio, es insuficiente. También no debemos perder de vista que la Fiscalía introdujo a juicio a través de su lectura una acta pormenorizada en la cual se contiene la inspección ministerial de objetos presentados. Desde luego que esta lectura se incorporó a este juicio tal y como lo dispone la ley, pero a mí me sirve únicamente para acreditar la existencia de un teléfono celular de la marca iPhone 4 color blanco, así como la cantidad de 100 pesos, pero insisto, insuficiente para acreditar la acusación que pesa sobre el inimputable, puesto que estos objetos jamás se exhibieron en esta audiencia de juicio, ni mucho menos se pusieron a la vista del elemento de la policía que detuvo al inimputable, y más aún que no se logró la comparecencia de la víctima en este juicio para en su caso pudiera reconocer esos objetos como de su propiedad. La pericial en materia de evaluación, pues única y exclusivamente me permite a mí establecer el valor intrínseco que se le asignó a ese teléfono celular, pero insisto, insuficiente para acreditar la existencia del hecho delictuoso motivo de este juicio. Misma suerte corre la pericial en materia de medicina legal que emitiera la doctora Gema Rosas Osnaya, puesto que esta únicamente me permite a mí establecer el estado psicofísico, lesiones y padecimiento que en su momento Miguel Raúl Rivas Aldrete tenía, esto es, al momento de que fue asegurado por los elementos de la policía y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Pero de ninguna manera me permiten a mí acreditar la existencia del hecho delictuoso que la fiscal atribuye a Miguel Raúl Rivas Aldrete. Por todo ello, considero que todas estas pruebas son insuficientes para acreditar el hecho delictuoso que se atribuye a Miguel Raúl Rivas Aldrete. Y como consecuencia de lo anterior, resuelvo lo siguiente. Desde luego soy competente para emitir esta sentencia, y al no acreditarse la conducta que se atribuye a Miguel Raúl Rivas Aldrete, quien durante todo este juicio se encontró debidamente representado por su tutora definitiva, Carolyn Andrea Rivas Aldrete, en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, en agravio de Hugo Osvaldo Monasterio Méndez, lo absuelvo de la acusación que en su contra formuló la Fiscalía. Como consecuencia de ello, ordeno su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro hecho delictuoso o a disposición de diversa autoridad. Asimismo, hago del conocimiento a la Fiscalía que a partir de este momento cuenta con el plazo de 10 días para inconformarse con esta resolución. Asimismo, deberá comunicar o deberá remitirse copia autorizada de esta sentencia al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de esta ciudad para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Deberá notificarse a la víctima de este hecho delictuoso, Hugo Osvaldo Monasterio Méndez, el sentido de esta sentencia en los estrados de este órgano jurisdiccional, puesto que debemos recordar no fue posible ubicar su residencia actual. Así lo sentenció firma y da fe el juez de juicio oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl de Estado de México, maestro en Derecho Procesal Penal, Felipe Agustín Juárez Nájera, que en su momento firmará esta sentencia para que se agregue a los autos de la causa 439/2015 que se puso en mi conocimiento. Licenciada Jaimes, notificada que fue, ¿tendría alguna petición que hacer? Sí, señoría. En términos del artículo 42 del Código Adjetivo en la materia, solicito copia de la pieza escritural que acaba de emitir, y así como del audio y del acta mínima. ¿Cuánto, señoría? Gracias. Licenciado José Alberto, una vez que la defensa privada quedó notificada, ¿tendría alguna petición? Sí, señoría. Igualmente, con fundamento en el mismo numeral que dijo la Fiscalía, copia simple audio y video, así como de la resolución que acaba de emitir, señoría. ¿Cuánto? Gracias. Carolyn, ¿de acuerdo en que se le expida la copia al defensor? Señoría. ¿Alguna duda que tenga? Ninguna. En términos del artículo 42,
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México se autoriza la expedición de las copias simples peticionadas por Fiscalía y Defensa Privada, ello desde luego al no existir inconveniente legal alguno, y únicamente voy a pedir a los compañeros de audio y video si son tan amables de finalizar con esta grabación.